Muy buenos días a todos. Mi nombre es Hernán Garrido y soy el profesor de Control de Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a seguir con el tema de representación finita de números reales, en este caso usando punto flotante. Bueno, estos son los temas que vamos a ver en este video, que son básicamente los temas que pide el programa de nuestra materia para esta unidad. Bueno, nosotros tenemos la recta de los números reales y estamos haciendo una representación de algunos de estos números, ¿sí? No se puede hacer una representación completa, tenemos una representación incompleta. En este caso, en vez de representar números x espaciados en la recta real, como sucedía con la representación en punto fijo, vamos a utilizar un caso particular de la notación exponencial. No sé si ustedes recordarán, pero existe la notación exponencial, ¿sí? Que es una forma resumida de expresar números muy pequeños o números muy grandes, y tiene casos particulares como la notación científica, ¿sí? Y la notación ingenieril. Representación en punto flotante en las computadoras es otro caso particular de notación exponencial, ¿sí? Bueno, ¿cómo se representa un número? Vamos a tener el número menos 1 elevado a un exponente que puede ser 0 o 1, y eso nos va a dar el signo de nuestro número. Tenemos otro factor que se llama S minúscula, que puede llamarse mantisa o significando, ¿sí? Y finalmente tenemos un tercer factor, que es una base elevada a un exponente. En la notación científica y en la notación ingenieril, B es 10, ¿sí? En la notación en punto flotante en las computadoras, B es 2, que son números binarios. Entonces es conveniente que la base sea 2. Ya vamos a ver por qué. Bueno, vamos a trabajar básicamente con este estándar de la IEEE, que es la norma IEEE 754. Bueno, en el pasado se han propuesto distintas normas para la representación en punto flotante, pero como les dije, nos vamos a concentrar en la de la IEEE 754, que es la que usan la mayoría de las computadoras modernas. Esta norma, bueno, tuvo su primera versión en el año 85 y inclusive recientemente en el 2019 tuvo actualizaciones. Esta norma define varios tamaños de números, ¿sí? Hay uno que se llama de media precisión, que es de 16 bits. Hay otro de precisión simple, que es de 32 bits, que es el que más se utiliza. Y también hay otro de doble precisión y de cuádruple precisión, hasta 128 bits. Bien, en esta tablita lo que hace es resumir cómo se utilizan esos bits, ¿sí? Tenemos este parámetro P, que es la cantidad de bits que se usan para el significando. Después hay una cantidad de bits que se usan para el exponente, ¿sí? Y según los números que se usen para el exponente, tenemos un exponente mínimo y un exponente máximo que están resumidos en esta tabla, ¿sí? Estos son los nombres nominales que tienen estos subformatos de la IEEE 754. Bien, supongamos que tenemos una cadena de k-bits, ¿sí? Esos k-bits están desparramados en estos tres campos, ¿sí? El primer bit, que se usa el bit más significativo, es el bit de signo, que era S mayúscula. Después tenemos el exponente, que no usa ni complemento 1 ni complemento 2, ¿sí? Usa una forma distinta para representar los números positivos y negativos. Esa forma de representación se llama sesgado, ¿sí? O biased, ¿sí? Lo que se hace es almacenar, ¿sí? Un número E, ¿sí? En binario, obviamente, como todo esto son dígitos binarios, pero ese número E es en realidad el exponente propiamente que se usa en esta fórmula, ¿sí? Más un sesgo, que es constante de acuerdo al subtipo que estemos usando dentro de la norma. Entonces, E mayúscula es un entero sin signo, que es el que se almacena aquí. Y si yo quiero calcular el exponente, lo que tengo que hacer es restarle el sesgo, ¿ok?
¿sí? Ese sesgo me permite, es un número que está cerca de la mitad de los números que yo puedo representar con estos W bits del exponente, ¿sí? Y de esa manera puedo armar números positivos y negativos. Bien, en cuanto al significando, hay algo muy interesante, que es que no se almacenan todos los bits del significando, sino que se almacenan p-1 bits finales del significando, ¿sí? Hay un bit que no se almacena. ¿Y por qué? Porque se utiliza algo muy parecido a lo que ocurre en la notación científica, no sé si ustedes recuerdan, pero la notación científica es como una notación exponencial donde para la parte entera de la mantisa se utiliza un solo dígito, ¿sí? Y de esa manera se tiene una representación única. En este caso, como hay un solo dígito, ¿sí? y es un solo dígito no nulo. Entonces puede ser, en la notación científica es 1, 2, 3, hasta 9. En el caso de que la base sea 2, ¿sí? Los dígitos posibles pueden ser 0 o 1. Entonces, los dígitos posibles no nulos es simplemente el 1, ¿sí? Entonces, siempre va a ser 1. No tiene sentido almacenar un bit que va a ser siempre 1. Por eso, acá decimos que se almacenan los bits restantes, ¿sí? del significando, ¿sí? Esa cantidad de bits es t minúscula y sería p-1, donde p es la cantidad de bits totales de la mantisa, ¿sí? Eso es algo muy, muy interesante. ¿Y qué pasa? Queda un bit oculto, ¿sí? Que es el que está a la izquierda de la coma, ¿sí? Y ese no se guarda, como les dije, pero para casos especiales de alguna manera está guardado, que es que está codificado en el exponente, y ya vamos a ver cómo sucede esto. Bueno, acá tengo otra tabla donde aparecen los mismos subtipos que les había mencionado recién, y acá vemos qué pasa con los bits. Por ejemplo, este que es la más utilizada, que tiene 32 bits en total, tenemos 24 bits, el número P es 24 bits, o sea que acá tenemos 23 bits almacenados, ¿sí? P-1. Y el exponente máximo que puedo representar es 127. Acá habíamos visto que el más chico es menos 126, ¿sí? O sea que tenemos alrededor de 256 exponentes distintos que podemos representar. O sea que hay 8 bits para el exponente, ¿sí? Por eso acá tenemos el 8. Y bueno, estamos almacenando estos t bits. Entonces tenemos 8 más 23 son 31, y el que falta es el de signo. Y ahí completamos los 32 bits. Bien, vamos a ver ahora qué son la representación normalizada y denormalizada. Obviamente la normalizada es la más común y funciona de la siguiente manera. ¿Qué sucede? La representación de números en punto flotante podría no ser única, por esto que les dije, de que yo puedo cambiar el exponente y cambia la posición del punto y estoy representando el mismo número, ¿sí? Como aquí, tengo el mismo número representado de distintas maneras. Ahora, si yo fuerzo a que el punto esté ubicado de manera tal de que haya un solo bit no nulo a la izquierda del punto, entonces la representación es única, que es lo que sucede acá en la representación normalizada, ¿sí? Y eso se codifica utilizando exponentes donde la parte almacenada del exponente, que es I mayúscula, es un número mayor que 0. O sea, E mayúscula es 1, 2, 3, etc. hasta 255 en el caso de usar el subtipo de 32 bits, ¿sí? Sería lo más normal. En ese caso, como les dije, almacenamos solamente los bits que están a la derecha del punto, ¿sí? Por eso el primero tiene peso 1/2, el siguiente tiene peso 1/4, y así hasta el último, que tiene peso 2 a la menos t, ¿sí? Donde t era la cantidad de bits almacenados para el significando. Ok, el número se arma significando armado de esta manera, ¿sí? Que son los bits multiplicados por los pesos más 1, porque tengo un 1 siempre a la izquierda del punto, ¿sí? Y luego con esta formulita se construye el número. Fíjense que acá el exponente, ¿sí? En realidad es
lo que se guarda del exponente, o sea, E mayúscula, menos este sesgo. ¿Ok? Entonces ahí pueden haber exponentes positivos o negativos, permitiendo números mayores o menores que 1. ¿Sí? Y acá está el signo que me permite representar números mayores o menores que 0. Bien, después aparece la representación denormalizada, ¿sí? Que se codifica de la siguiente manera. Cuando el exponente es igual a 0, exactamente igual a 0, correspondería el exponente más pequeño, porque vimos que acá podría llegar hasta menos 126, ¿sí? Pero cuando el exponente sea 0, acá vamos a tener menos 127, ¿sí? Y de esa manera puedo almacenar números muy pequeños, en valor absoluto, ¿sí? Muy cercanos a 0. Y los puedo hacer inclusive más pequeños, porque como la parte entera de la mantisa ahora es 0, lo cual está codificado implícitamente en el hecho de que E mayúscula es igual a 0, ¿sí? Estos números ya pueden empezar a hacerse 0 los más significativos. Este, por ejemplo, el del peso 1/2, se podría hacer 0, ¿sí? Entonces tengo 0.0 y allá tengo el primero que tiene peso 1/4, que también se podría hacer 0, y así sucesivamente hasta el último, pudiendo representar números muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Gracias a dejar de forzar que la parte entera de la mantisa sea 1, ¿sí? Puedo representar números mucho más pequeños. Lo que va a suceder es que se complican un poco las operaciones, ¿sí? Las operaciones con números denormalizados requieren un uso más intensivo de hardware, ¿sí? Por eso, en principio, deberían usarse lo menos posible, pero está disponible. En este caso, bueno, como E llega a ser 0, acá el exponente es menos el sesgo, ¿sí? Y el significando se arma de esta manera, donde en vez de ser implícitamente 1, este número ahora es implícitamente 0, ¿sí? Y esa era la razón por la cual decíamos que estaba codificado en el exponente, este bit, ¿sí? Cuando el exponente es mayor que 0, se supone que es 1. Y cuando es igual a 0, se supone que es 0. Bien, la normalizada, ¿sí? Es una representación incompleta, como toda representación finita, pero lo bueno que tiene es que es única, ¿sí? Gracias a forzar que hay un 1 antes del punto decimal. Siguiente característica es que multiplicar y dividir por 2 es una tarea trivial, ¿sí? Así como era trivial en punto fijo. ¿Se acuerdan que multiplicar o dividir por 2 en punto fijo era desplazar todo el número a la izquierda o a la derecha? En este caso, multiplicar o dividir por 2 es sumar o restar 1 al exponente, ¿sí? Y eso es porque la base, el número B mayúscula, es 2 en la representación en punto flotante. Y algo muy bueno que tiene, y es en realidad por lo cual es tan popular esta representación, es que es autorrango, ¿sí? Y eso es algo característico de cualquier notación exponencial, ¿sí? Tanto la notación científica como que es la notación con base 10 y un solo dígito no nulo a la izquierda del punto, ¿sí? Que se usa en física, esa notación, y la de punto flotante son casos particulares de la notación exponencial, que tiene esta característica de ser autorrango, ¿sí? Y los números normalizados los tenemos en la recta real representados de esta manera. Si acá tenemos el 0, hay un número muy pequeño que es el primero que se puede representar, ¿sí? Y los siguientes están hacia la derecha, y algo similar y simétrico ocurre con los negativos. Ahora, los denormalizados son números más pequeños. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos con representación normalizada. Bueno, acá tenemos el número, por ejemplo, 3215.0200002, ¿sí? Por 2, multiplicado por 2. Esto es este número, 6430.040004. Bien, ese es el número en decimal, ¿sí? Como siempre, si yo no pongo ningún subíndice acá, se supone que esto está expresado en base 10, ¿sí? Si quisiera representar algo en base 2, van a ver un 2 acá en el subíndice. Bueno, cuando yo represento este número en 32 bits, ¿sí? ¿Qué ocurre?
tengo el bit de signo, tiene que ser 0 porque es un número positivo, ¿ok? El significando tiene, como es un número normalizado, ¿sí? Es mayor que n mínimo. Voy a usar un exponente tal, ¿sí? Donde e mayúscula es mayor que 0 y por lo tanto se considera que este número implícitamente vale 1. ¿Y sí? Y se almacenan todos estos bits que están acá a la derecha del punto. Y de esa manera se forma el significando, ¿sí? Que es este número que está acá. El campo del exponente, que eran 8 bits, son estos 8 que están acá, ¿sí? Corresponden al número e mayúscula igual a 139. Cuando le resto el sesgo, que es 127, obtengo el exponente que es 12, ¿sí? Entonces, al final todo esto cuando se pasa de binario a hexadecimal se convierte en este número, ¿sí? Y corresponde a este número en decimal, ¿sí? Que es muy parecido al que quería representar. Fíjense que esta parte se perdió, ¿sí? Debido a la cantidad de bits que tengo, ¿sí? Principalmente para el significando, que es el que me da la resolución. Bueno, ahora vamos a representar otro número. Fíjense que es el mismo, pero en vez de estar multiplicado por 2, para darme esto, está dividido por 4 y me da este número. ¿Qué ocurre? Lo que cambia simplemente es el exponente, ¿sí? Porque yo lo tenía recién multiplicado por 2, lo divido por 2, obtengo este, lo divido por 2, tengo este dividido 2, y lo divido por 2 otra vez, tengo este que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces dividí por 2? Dividí por 2 3 veces. Y por eso este es 12 menos 3, 9. ¿Lo ven? El significando permanece exactamente igual. Fíjense que es el mismo número, ¿sí? Cambia solamente el exponente. Y el bit de signo, bueno, sigue siendo 0, ¿sí? Y como este número no es muy pequeño, no es menor que n mínimo, seguimos con un número normalizado, ¿sí? O sea, que el exponente no llega a ser menos 127 y por lo tanto este número se sigue considerando implícitamente que vale 1, aunque no se almacene en la computadora. Bueno, ahora vamos con los denormalizados. También tenemos una representación incompleta, ¿sí? Y es única, si veo dentro de las denormalizadas, es única. ¿Por qué? Porque el exponente es constante, ¿sí? En vez de ser única, por tener un solo dígito no nulo a la izquierda del punto, es única por ser el exponente constante, ¿ok? Ahora tiene una característica muy buena que es poder representar el 0. Recién yo no podía representar el 0, como estaba forzando a que a la izquierda del punto hay un dígito no nulo, no podía representar el 0, ¿sí? Ahora sí lo puedo representar, ¿sí? O sea que el 0 es un número denormalizado. Bien, y lo más importante, aparte de representar el 0, es que puedo representar números muy pequeños, ¿sí? O sea que puedo representar todos estos números que están acá, desde d máximo, que es el número más grande de los denormalizados, y el número más chico de los denormalizados de mínimo, y puedo representar inclusive el 0. Veamos un ejemplo. Menos 3,4 por 10 a la menos 39, ¿sí? Un número muy, muy pequeño. Como es un número negativo, el bit de signo se transforma en 1. Como es un número menor que n mínimo, es una representación denormalizada, entonces el exponente es menos 127, o sea, menos el sesgo, y el exponente almacenado e mayúscula es 0. Como e mayúscula es 0, implícitamente se está diciendo que la parte entera del significando es 0, ¿sí? Este no se almacena explícitamente, sino que está codificado acá en e mayúscula, ¿sí? Lo que se almacenan son todos estos dígitos que están acá, ¿sí? Y así puedo representar este número. Fíjense que tampoco es exacta la representación, ¿sí? Pero es bastante buena. Bien, vamos ahora a ver los números especiales. Bueno, ¿cuáles son los números especiales que tenemos con la norma
de la IEEE para punto flotante es, primero, el 0 es un número especial, ¿sí? Y tienen la curiosidad de tener dos representaciones, ¿sí? Un 0 positivo y un 0 negativo, que en algunos contextos puede ser útil y en otros no, ¿sí? Sino que da lo mismo cualquiera de los dos. ¿Y cómo se arman? Se ponen todos los bits restantes del significando, los trailing bits, se ponen todos en 0 y el exponente se pone en menos 127, ¿sí? En el caso de 32 bits. O sea, E mayúscula igual a 0. Bueno. Otro número que puedo representar es el infinito, entre comillas. Sabemos que el infinito no es un número, ¿sí? Por eso acá se le llama número especial. ¿Y cómo se arma? Se arma en el exponente, ponemos el número más grande que yo podría representar, ¿sí? Es decir, pongo todos unos en el número almacenado E mayúscula. Y pongo todos ceros, ¿sí? Todos ceros en los trailing bits del significante, ¿sí? Porque si pongo todos unos, estoy representando un número muy grande, pero no es el infinito. Recién cuando lo pongo todos en 0, a ese le llamo infinito. Y también tengo dos representaciones, el infinito positivo y negativo, cambiando el bit de signo, ¿sí? Este número especial, el infinito, ya vamos a ver cómo aparece en las operaciones en los lenguajes de programación. Finalmente tenemos otro número especial que es el not a number o el no número, ¿sí? Que se representa de esta manera, N mayúscula, A minúscula, N mayúscula, y se arma poniendo todos unos en el exponente, pero con los trailing bits distintos de 0, ¿sí? Cuando alguno sea distinto de 0, ese se llama no número, ¿sí? Y son los resultados de operaciones que dan un número que no sea real, ¿sí? Por ejemplo, 0 sobre 0. Si yo tengo 1 dividido 0, hay dos opciones. Según cómo se configure el compilador, puedo hacer que me tire un error o que me devuelva un número especial, en este caso infinito, ¿sí? Y si hiciera, por ejemplo, menos 1 dividido 0, menos infinito. También puedo obtener el menos infinito como el logaritmo de 0, ¿sí? Y el infinito positivo también como una operación que da un número muy grande, mayor que n máximo, también me va a devolver este número especial. Estos son casos que pueden probar en MATLAB. Y infinito sobre infinito, esto nos recuerda lo que habíamos en el análisis 1 de las formas indeterminadas, es un no número, ¿sí? Porque entre comillas no sabemos cuál de los dos infinitos es más grande, ¿sí? Entonces nos devuelve un no número, similar a lo que ocurre cuando hacemos 0 sobre 0. Bueno, ahora vamos a trabajar con los esquemas de redondeo. Para eso tenemos que definir algunas cosas. Primero que nada vamos a definir qué es la unidad de menor precisión, ULP, que es sinónimo de este otro término que es la unidad del último lugar. ¿Por qué se llama el último lugar? Se refiere al bit menos significativo, ¿sí? O sea, nos habla de los números más pequeños que podemos representar, ¿sí? La resolución con la que yo puedo representar números que sean muy pequeños o algo más interesante que es que estén muy cercanos unos de otros, ¿sí? Este es un concepto muy similar al concepto EPS de MATLAB, pero no es exactamente igual, ya vamos a ver las diferencias, ¿sí? En MATLAB se usa EPS, que es la exactitud relativa de puntos flotantes, ¿sí? Eso es EPS. Es algo muy parecido a la unidad de menor precisión. Bueno, veamos qué es. Primero, sabíamos que los números en punto flotante estaban salteados, ¿sí? Estaban dispersos en la recta real. Tomemos dos números f' y f segunda que sean consecutivos, ¿sí? Para una determinada representación en punto flotante. Por ejemplo, con 32 bits. Puedo tomar dos consecutivos. Y entre ellos hay infinitos reales, ¿sí? Si yo tomo algún real en particular, ¿sí? Va a tener el número en punto flotante inmediato inferior es f' y el inmediato superior f segundo. Bien, ¿para qué se usa esto? Para tener una idea de
que también estoy representando este número, ¿sí? Y para eso se utiliza esta función que viene definida en los lenguajes de programación, que yo se le aplico a un número real, ¿sí? Yo tengo un número real, cuando le aplico la función ULP me devuelve un número que es la diferencia entre estos números en punto flotante que tenía, uno a la izquierda y uno a la derecha de este número X, ¿sí? Si para ese número X estos dos estaban muy lejos, esta diferencia va a ser un número muy grande y nos va a querer decir que ese número X la computadora lo representa con una precisión mala, ¿sí? En cambio, si f segunda y f' estaban muy cercanos entre sí, ¿sí? A X lo voy a poder representar con una precisión buena. Bueno, eso es el concepto de Unit of Least Precision, o sea, unidad de la menor precisión, que es lo mismo que unidad del último lugar. Ahora, hay algo parecido, que es la exactitud relativa en punto flotante, que es un concepto que es exclusivo de MATLAB. En ese caso, decimos, en vez de buscar dos números de punto flotante consecutivos alrededor de X, lo hacemos consecutivo alrededor del valor absoluto de X, ¿sí? Y cuando aplicamos la función EPS sobre X, lo que me devuelve es f segunda menos el valor absoluto de X. O sea, la distancia que hay entre el valor absoluto de X y el número en punto flotante inmediato superior, ¿sí? Cumple una función muy parecida a ULP en el sentido que nos dice que también estamos representando a X con este subtipo de número en punto flotante que hayamos elegido. Bueno, ahora que sabemos con qué precisión lo estamos representando, vemos que un número real en particular va a tener que ser representado como f' o como f segunda. Según la forma en la que yo elija si lo represento como f' o como f segunda, o sea, el número en punto flotante inmediato anterior o inmediato superior, es como estoy definiendo una cosa que se llama esquema de redondeo, ¿sí? Que es un concepto muy parecido a lo que podemos saber previamente de lo que significa la palabra redondeo. Bueno, veamos algunos esquemas. El esquema más simple es el de truncado, ¿sí? Que lo que se hace es eliminar los bits menos significativos del significando o mantissa. En ese caso lo que va a pasar es de que el número X va a tender al número en punto flotante anterior o posterior, pero que esté más cerca del 0, ¿sí? Se achica en valor absoluto. Y está representado de esta manera como una función multivaluada, ¿sí? Tenemos, si era un número positivo, se convierte en el flotante inmediato anterior. Si es un número negativo, el inmediato superior, ¿sí? Tiende a 0. Y si es 0, sigue siendo 0. Hay otros esquemas de redondeo como el redondeo hacia más infinito, que lo que hace es quedarse con el inmediato superior, no importa si es positivo o negativo, ¿sí? Después el redondeo hacia menos infinito, que se queda con el inmediato anterior, no importa si es positivo o negativo. Y después, el que es más recomendable, el redondeo al más próximo, ¿sí? Que lo que hacemos es, le sumamos la mitad de la unidad de mínima precisión y luego truncamos, ¿sí? Entonces, si era un número más chico que esto, nos quedamos con el inmediato anterior. Y si era más grande, con el inmediato superior. Entonces lo que hace es quedarse con el número en punto flotante que esté más cerca. Bueno, otro tema. Rango dinámico. El rango dinámico se define de la misma manera que lo había definido para números en punto fijo, ¿sí? Es el mayor valor posible dividido el menor valor posible, y eso con una escala logarítmica, ¿sí? Calculamos el logaritmo en base a 10 y lo multiplicamos por 20. Y esto se mide en decibeles. Bien. Para números en punto flotante, ¿sí? Se puede ver como
como acá voy a tener números donde tengo factores que son unas bases elevadas a unos exponentes, vamos a ver que el mayor valor y el menor valor posible dependen de los exponentes posibles, ¿sí? Entonces, aproximadamente lo que va a pasar es que el rango dinámico en decibeles va a ser algo así como 6 veces 2 elevado a la W, donde W es la cantidad de bits que use para el exponente, ¿sí? Así como en punto fijo el rango dinámico dependía de la cantidad de bits en total de toda la palabra, en punto flotante el rango dinámico depende de la cantidad de bits del exponente. Mientras más bits tenga para el exponente, va a haber más diferencia relativa entre el número más grande y el número más pequeño, en valor absoluto, ¿sí? Pero pierdo resolución, porque acá la unidad de mínima precisión dependía de la cantidad de bits del significando. Entonces hay un balance ahí entre cuántos bits pongo para el exponente y cuántos pongo para el significando. Por ejemplo, para números que sean de 32 bits, con la norma de la IEEE, tengo 8 bits para el exponente, entonces tengo 1541 decibeles, ¿sí?, de rango dinámico. Si usara también 32 bits, pero en punto fijo, como tengo un bit para el signo, me quedan 31 bits para el valor absoluto del número, ¿sí? Entonces el rango dinámico que tengo es 186. Es un número mucho más pequeño. Tengo mucho menos rango dinámico. Bien, precisión. En punto fijo, la precisión tiene que ver con el espaciamiento que yo tengo entre números consecutivos, ¿sí? Y acá lo vamos a analizar con este pequeño programita de MATLAB que usa la función quantizer, ¿sí?, que lo que hace es generar una función de cuantización sobre los reales, ¿sí? Acá vamos, cuando le pasamos a los parámetros 5 y 1, significa que la longitud de la palabra es 5 y la longitud de la parte fraccionaria es 1, ¿sí? O sea que tenemos 5 bits en total, 1 para la parte fraccionaria, hay 1 para el signo, entonces me quedan 3 bits para la parte entera, ¿sí? Me quedan 3 bits para la parte entera. Entonces el número más grande que puedo representar es 111. Punto, que es de la parte fraccionaria, ¿sí? Entonces el 111 sería 1 más 2 más 4. Eso es 7, ¿sí? Y tengo un 1 a la derecha del punto, quiere decir que le sumo un medio, 7,5, ¿sí? Es el número más grande que puedo representar, 7,5. Y el número más pequeño que puedo representar es el menos 8, ¿sí? Y esto surge de la notación en complemento 2 que vimos en el video anterior. Lo importante es que acá se forma una escalera donde todos los escalones tienen la misma altura, ¿sí? Quiere decir de que están equiespaciados los números en punto fijo. Ahora, cuando utilizo la misma función quantizer en MATLAB, pero le digo que es de punto flotante, y también utilizo lo mismo, 5 bits para la palabra en total, bueno, de esos 5 bits voy a tener 1 para el signo. Acá le digo cuántos quiero para el exponente. Si tengo 3 para el exponente, me va a quedar uno solo para el significando, ¿sí? Y cuando esté normalizado, voy a tener un 1 implícito a la izquierda del punto. Entonces el número más grande que puedo representar va a ser 1.1. Ese 1 que está a la derecha del punto tiene peso 1 medio. O sea que el número más grande que voy a poder representar es el 1,5 en decimal, ¿sí? Eso para la mantisa. Pero tengo 3 bits para el exponente, ¿sí? Bien, 2 a la 3 es 8. El sesgo que tengo que poner para poder representar exponentes positivos y negativos es 5.
Entonces 8 menos 5 es 3. O sea que el exponente e minúscula más grande que puedo tener es 3. 2 a la 3 es 8, por 1,5 es 12. Y ese es el número más grande que puedo representar en total, 12. Esta escalera, ¿sí?, que es esta función que me convierte de números reales a sus representaciones en punto flotante, tiene escalones que son de altura variable, ¿sí? Los que estén muy cerca del 0 van a tener escalones más pequeños, y los que estén muy lejos del 0 van a tener escalones más grandes, ¿sí? Acá se ve este efecto del autorrango. O sea que hay una resolución que es variable, ¿sí? Esta altura menos esta altura es lo que sería el f segunda menos el f prima que le corresponde a este valor de x, ¿sí? El inmediato superior, el inmediato anterior. Y vemos que ese ULP acá es grande, pero acá es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Lo que va a ocurrir es que para números más cercanos al 0 voy a tener un valor de ULP más pequeño, y para números más alejados del 0 más grande, ¿sí? Bien, eso nos lleva al último tema, que son las limitaciones del formato, ¿sí? Acá veamos un ejemplo un poco así gracioso, por decirlo de alguna manera, que es, imaginemos que tenemos esta operación. Tenemos un número muy grande, 2 a la 53, le sumamos 1 y después le restamos 2 a la 53, ¿sí? Esto sabemos que da, el resultado da 1. Entonces, después hay una parte del programa donde dice, bueno, si este número da 0, hay que apagar un reactor nuclear. Y si no, hay que dejarlo prendido. Resulta que esta operación, uno esperaría que dé 1, pero en realidad da 0, ¿sí? Entonces entra al if en este lugar y causa un desastre, que es, por ejemplo, el apagado innecesario de un reactor nuclear, por poner un ejemplo gracioso. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que este número es muy pequeño comparado con este, ¿sí? Entonces, esta operación se calculó con un error, ¿sí? Y eso puede tener consecuencias. Por eso hay que tenerlo presente. Otros casos donde puede pasar algo similar es, por ejemplo, yo calculo seno sobre coseno del mismo número, ¿sí?, y se lo resto a la tangente, ¿sí? Esto debería dar 0, ¿sí? Porque esto es la tangente, esto también, tangente menos tangente es 0. Pero si yo lo hago, por ejemplo, con 1, ¿sí?, tangente de 1 menos tangente de 1, fíjense lo que sucede. Da 2,2 por 10 a la menos 16, ¿sí? Que es un número muy cercano al EPS de 1, ¿sí? Si ustedes en MATLAB calculan EPS de 1, es un número muy parecido a este, ¿sí? Bueno, entonces pueden utilizar esta función para tener una idea de cuál es el error que van a tener, ¿sí? No van a tener 0, sino este número muy pequeño. Eso hay que tenerlo muy presente, sobre todo en las comparaciones, ¿sí? Hay que tratar de no hacer esto nunca con números en punto flotante. En vez de ver si un número es igual a otro, es mejor ver si la resta con ese número que lo quiero comparar es menor en valor absoluto a alguna tolerancia, ¿sí? Eso es una práctica mucho más recomendable. Bueno, vamos a ver ejemplos de problemas que pueden ocurrir con los números en punto flotante. Supongamos que tengo el número 0,5 y le quiero restar 0,4375, ¿sí? Utilizando 4 bits para la mantisa. Bueno, ¿cómo hace la computadora por dentro? ¿Cómo hace el hardware para calcular esta operación? Bueno, lo primero que tiene que hacer es alinear la coma, ¿sí? Como vamos a hacer una resta, necesito que la coma esté alineada. ¿Y cómo se alinea la coma? Se hace que los exponentes sean el mismo, ¿sí? Estos números, cuando están representados en punto flotante, habíamos visto que la parte entera de la mantisa estaba forzado a ser 1 en el caso de los normalizados, ¿sí? Entonces, este termina teniendo exponente menos 1, el e minúscula, en menos 1 y acá menos 2.
Para poder sacar la cuenta, tengo que hacer que los dos tengan el mismo exponente, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Aplicando n corrimientos a uno de ellos. Y donde n es la resta de los exponentes, ¿sí? Hay que hacer un corrimiento. En este caso se le aplica a este número, en vez de representarlo así, ahora queda representado así. Fíjense que ahora es una representación que ya no está normalizada, pero tiene la ventaja de tener el mismo exponente que este. Entonces yo puedo sacar esto como factor común, ¿sí? Porque tiene la misma base y el mismo exponente, sale como factor común y puedo sumar la mantisa directamente, ¿sí? Acá, al restar esto menos esto, obtengo esto en binario. Fíjense que todos estos números están representados en base 2. Y después lo que tengo que hacer es llevarlo de vuelta a la forma normalizada, o sea que haya un 1 en la parte entera de la mantisa. Para eso lo que hay que hacer es cambiar el exponente, ¿sí? Se corre la coma y correspondientemente cambia el exponente. Este número es el que finalmente se va a almacenar, ¿sí? De la forma que sabemos en la computadora, o sea, se van a almacenar puros ceros para los bits restantes del significando, y se va a almacenar este menos 4, no como menos 4, sino como un E mayúscula que está sumado o restado con el sesgo, ¿sí? Lo importante acá es que hay que ver que este menos 4 esté entre el número más pequeño y el número más grande que esté definido para el exponente, ¿sí? Si entra dentro de este rango, entonces decimos que no hay overflow ni underflow, ¿sí? No ha aparecido ningún problema, el compilador no tira ningún tipo de excepción ni error, ¿sí? Y se almacena el resultado. Finalmente se redondea, ¿sí? Con algún esquema de redondeo, ¿sí? Truncado, redondeo al más próximo, cualquiera de los que vimos. En este caso, como tiene cuatro cifras la parte fraccionaria de la mantisa, no hace falta redondear, ¿sí? Queda el mismo número. Bien, eso es una operación donde no pasó nada extraño. Ok, ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos sumar 10 a la 10, que es un 1 con 10 ceros, más 1500, utilizando ahora bastantes más bits, usando 32 bits en total, que es un subtipo de la norma IEEE 754, ¿sí? Bueno, este número, 10 a la 10, que es 10.000 millones, tiene esta representación en puntos flotantes, ¿sí? Es un número normalizado, o sea que este es un 1 implícito, ¿sí? En el significando. Estos son los bits que tengo que guardar para el significando de la parte fraccionaria, y el exponente es 33. Bueno, el 1500 se arma de esta manera, ¿sí? Que también es un número normalizado y el exponente es 2 a la 10. Ahora, para sumarlos, yo necesito poder sacar factor común el factor este que tiene la base y el exponente, ¿sí? Entonces tengo que hacer que tengan los dos el mismo exponente. Ya tenían la misma base. Para eso hay que cambiar uno de estos dos. ¿Cuál tengo que cambiar? Y bueno, el que esté más cercano a 0, ¿sí? Este 1500 hay que mover la coma y correspondientemente cambiar el exponente para que quede con este factor 2 a la 33. En ese caso sucede esto. Fíjense que hubo que correr tanto la coma que todos estos bits que están aquí se perdieron. Solo sobrevivió este 1 implícito que quedó acá como el bit menos significativo, ¿sí? Entonces este 1500 en base 10 ahora se representa como 1024, ¿sí? En base 10. Ese es el más cercano que tengo cuando uso este exponente, ¿sí? Bueno, ahora puedo sacar factor común 2 a la 33 y sumar las mantisas, ¿sí? Se suman bit a bit. 1 más 1 es 0, me llevo 1. 1 más 0 es 1. Y después todos los otros es 0 más todo esto que tengo acá, es todo esto que me queda aquí. Bueno, ese número, como podríamos estar anticipando al ver esto, es 10.000 millones 1024. Siendo que el resultado correcto es 10.000 millones 1500, ¿sí? Bueno,
como el exponente, que es 2 a la 33, sigue estando entre E mínimo y E máximo, entonces no ha ocurrido ni overflow ni underflow, ¿sí? Entonces el compilador no tira ningún tipo de excepción ni error. Lo último que falta hacer es redondear la suma. Este es el resultado de la suma, y como tiene 23 bits, que era lo que yo tenía disponible para almacenar la mantisa, no hace falta aplicar ningún esquema de redondeo, ¿sí? Fíjense, algo importante que pasó aquí es de que este número quedó impreciso, ¿sí? Quedó guardado en forma impreciso y no se redondeó la suma. El redondeo ocurrió antes de sumar, ¿sí? ¿Y por qué ocurrió? Porque tenían exponentes muy distintos, ¿sí? Entonces, cuando sumo dos números de orden muy diferente, lo que pasa es que se pierde resolución con el más pequeño, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un balance finalmente de todo esto que hemos visto, tanto de lo que hemos visto en este video de punto flotante como de punto fijo, en dos aspectos que son muy importantes, o los más importantes. En cuanto a la precisión, la representación en punto flotante tiene la ventaja de que tiene mayor rango dinámico, ¿sí? Como es una notación exponencial, puedo representar números muy grandes y números muy pequeños en relación, ¿sí? Sin problema. Pero tiene el problema, como el que vimos acá, que al no tener una resolución constante, ¿sí? Puedo tener algunos errores que si me descuido pueden ser problemáticos, ¿sí? En cambio, en punto fijo está todo más controlado, ¿sí? Como los números están X espaciados en la recta real, yo tengo una resolución constante y es más predecible los problemas que puedo tener cuando sumo números muy grandes o números muy pequeños, ¿sí? En cuanto a los costos, en punto fijo yo tenía que tener como programador, tenía que tener en cuenta un montón de cosas en la mente, ¿sí? Entonces tiene más tiempo de desarrollo, que en caso de punto flotante no tengo ese problema. Todo el manejo de los números lo hace la computadora, ¿sí? Entonces es menor tiempo de desarrollo. Pero necesito una computadora que tenga la capacidad de operar en punto flotante. Entonces las aplicaciones que yo cree en punto flotante van a tener mayor costo de producción. En punto fijo van a tener menor costo de producción. Voy a poder utilizar procesadores más económicos. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que si estoy diseñando algo de lo cual se van a crear pocas unidades, quizás convenga usar punto flotante, ¿sí? Porque el tiempo de desarrollo es muy significativo en el presupuesto del proyecto, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer un producto de consumo masivo, ¿sí? Bueno, quizás sea digno de considerar utilizar punto fijo, ¿sí? Para que todas esas unidades que se fabriquen tengan menor costo cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser cuestión de balancear estas dos cosas. Bueno, eso fue todo lo que tenía para contarles sobre punto flotante y cómo se compara con punto fijo. Espero que les sirva y será hasta la próxima.